Las metodologías formales normalmente tienen una definición muy concreta de lo que hay que hacer. Vamos a ver, si yo voy a hacer una central nuclear, ¿vale? ¿Qué es lo que significa? Significa que, vamos a ver, normalmente la haces en base a un modelo que ya está establecido, que está incluso aprobado por unas autoridades, y aunque ese proyecto tendrá unas variaciones, porque el terreno será distinto, ¿no? Es decir, el firme, la posición, los riesgos que haya colaterales por las poblaciones y demás, digamos que se podrá estructurar cómo la vamos a construir, ¿no? Vosotros que sois arquitectos me lo diréis. Pero si, imaginar, yo me quiero comprar un camión, yo puedo ir a una fábrica de camiones, ver un camión en la exposición y decir, quiero este camión con una tapicería más clara, más oscura, ¿no? Es decir, pero cuando vas a hacer ciertos tipos de proyectos, como por ejemplo son los proyectos de software, hay un problema, y eso lo veréis en una transparencia más adelante, y es el que no es un puzzle, no es un problema que tenga una solución directa, sino es lo que se denomina un misterio. Hasta que no vemos lo que estamos obteniendo, no estoy conforme o no estoy satisfecho de lo que estoy obteniendo. ¿De acuerdo? Es decir, yo ahora mismo quiero una aplicación que en el móvil que haga esto. Pues es que muchas veces hasta que no la ves no sabes si es lo que querías. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia que hay entre los puzzles y los misterios. Entonces, cuando estamos innovando y cuando estamos haciendo procesos de fabricación o de construcción de temas innovadores, es muy difícil saber qué es lo que vamos a obtener. Por lo tanto, el ser capaz de predecir y de hacer un plan de proyecto sobre algo que no sé ni siquiera qué es lo que quiero obtener, ¿no? Cuanto menos es complicado. Entonces, las metodologías formales hay muchas veces que es que no nos son válidas, ¿no? Es decir, normalmente están guiadas por un contrato donde hay pues, las tres variables que habéis puesto, alcance, coste, tiempo, ¿no? Porque la calidad no debería ser negociable. Definen un conjunto de fases y procesos, ¿no? Unos entregables formales y unos medios. ¿Qué es lo que pasa? Las metodologías ágiles, ¿no? Es decir, se basan en algo un poquito distinto, y es el que cuando existe una alta incertidumbre sobre lo que hay que hacer o sobre la tecnología que hay que hacerlo, ¿qué es lo que pasa? Lo más sencillo es hacer los proyectos lo más pequeño posible para ir desarrollando un aprendizaje e ir formalizando las cosas que vamos aprendiendo, ¿vale? Entonces, cuando no tengamos muy claro o qué vamos a obtener, o sea más importante el producto que el propio proceso, esas metodologías ágiles son correctas o son utilizables. Por ejemplo, yo no utilizaría una metodología ágil para hacer una central nuclear, ¿de acuerdo? Yo utilizaría una metodología ágil para construir un proyecto de software de alta incertidumbre, o para construir un pequeño robot, ¿no? O para alguna cosa similar donde haya muchas dudas e incertidumbres hasta dónde vamos a poder llegar, ¿vale? Por lo tanto, no todo vale para todo. Dentro de las metodologías ágiles, como veis, Lean es un concepto en el que te dice, o una serie de principios muy generales, ¿no? Luego tenemos las metodologías ágiles en concreto, es decir, en el que ya te proponen una serie de prácticas, y luego dentro de las metodologías ágiles vamos a hablar, pues en esta charla y en la que viene, en concreto de una incluso de otra que está por aquí, ¿de acuerdo? Está pisándose un poquito con esta, que son Scrum y Kanban, ¿vale? Vamos a hablar un poquito, como veis, para acotar de lo que estamos hablando. Entonces, realmente, si os miramos los procedimientos, como son las metodologías como CNMI, el PMBOK, ¿no? Es decir, PMI, y las metodologías ágiles, realmente en un continuo entre adaptación y anticipación de lo que vamos a hacer, pues unas están un poquito más pegadas a un lado y otras están un poquito para otro. Lo más adaptativo total sería lo más Lean, ¿no? Lo más probablemente anticipatorio, pues sería unas metodologías muy formales como podrían ser CMMI o alguna similar. En función del tipo de proyecto, pues elegiremos trabajar en unas o en otras. Obviamente la tendencia y la moda, ¿de acuerdo?, está hacia la derecha, ¿vale? Es más, muchas veces tener en cuenta que las cosas se mueven por intereses comerciales o por la novedad, ¿no? Tú ahora mismo llegas a un cliente y dices, te voy a vender un proyecto, ¿no? Y te lo voy a vender como hasta ahora, pues no le llama la atención. Si tú le pones un lacito rojo, pues le llama mucho más la atención. Entonces, decir que vas a hacer el proyecto de un modo ágil es un elemento más de marketing, ¿no? Y las metodologías ágiles se han convertido en un elemento de marketing. Proporcionan muchas ventajas, sobre todo para ciertos tipos de proyectos, pero no nos engañemos que proporcionan un conjunto de memes nuevos, un memeplex, que lo que hace es que da un efecto de guays, ¿no? De cool, ¿vale?